me desacostumbré. Ahí estamos. Cuando tratamos el tema de la mora del deudor y del acreedor que vamos a ver hoy, tenemos que arrancar con la idea de la teoría del incumplimiento. Si ustedes se fijan en la bolilla de efectos de las obligaciones, ahí empiezan a hablar de los diferentes tipos de incumplimiento. Eso y la forma en que se puede ejecutar el crédito, si es una ejecución directa, si es una ejecución forzada o si es una ejecución indirecta. Luego vendrá la colectiva. La colectiva la ven un poco más en términos generales, porque corresponde más bien a la materia, ya cuando vean la parte de comercial, con lo que sería una ejecución forzada, pero plural. Estamos hablando de ejecuciones individuales. Y este sistema que tiene el código, en donde comienza con una ejecución directa o en especie, y luego, y en caso de que esto no sea posible, es decir, no sea posible la prestación particular, se puede recurrir a la ejecución indirecta y reclamar los daños y perjuicios. Entonces, arrancamos con la teoría del incumplimiento. Esto para darle un sentido general al tema y conectar varias bolillas. Fíjense que el incumplimiento, está la definición, cuando la conducta que tiene el deudor no es acorde a lo que se comprometió, a su plan prestacional. Ahora bien, hay distintas formas de incumplimiento. Hay distintas formas en las cuales el deudor no se está adecuando a ese plan prestacional comprometido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es no solo la obligación del deudor de cumplir con la prestación, sino también la satisfacción del interés del acreedor. Son dos cuestiones muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando existe, digamos, cuando el interés del acreedor ya no puede ser satisfecho, porque el acreedor pierde ese interés, ya no tiene sentido el cumplimiento del deudor. No lo hizo en tiempo, entonces carece de sentido que lo pueda cumplir después. Y además, un principio que hoy en el Código Civil y Comercial, a diferencia de lo que disponía Vélez, está consolidado, y es la idea de que el acreedor siempre tiene derecho al cobro de su crédito, pero el deudor, cuando paga, tiene derecho a obtener su liberación, con lo cual hay una obligación del deudor de cumplimiento, pero hay un derecho a quedar liberado cuando cumple su plan prestacional. ¿Esto qué significa? Que cumple lo debido y en el tiempo debido y en el lugar comprometido. Entonces, la noción de incumplimiento, acá lo pongo para que lo fijemos, es una idea objetiva, es un hecho objetivo. Ahora, vamos a ver cuando ingresamos a la mora, ese incumplimiento, que es un hecho objetivo, no cumple con lo prometido, va a necesitar un elemento más, que es la imputabilidad. No hay mora sin imputabilidad. Esto es lo primero que quiero reafirmar. Cuando ustedes les pregunten ¿qué es la mora? Bueno, es el retardo en el cumplimiento de la obligación. ¿Es suficiente? No. ¿Por qué? Porque no solo es el retardo material, es decir, tarda más tiempo del que ha prometido para el cumplimiento, sino que tiene que existir ese elemento de culpa o dolo, la imputabilidad. Si no van estos dos elementos unidos, no se configura la mora. ¿Sí? Fíjense que cuando hablamos de incumplimiento y antes de ingresar de lleno a la mora, sabemos que existe un incumplimiento absoluto. Es el caso que les pueden haber comentado de torta de bodas u orquesta, es decir, si yo contrato una orquesta
para que toque música en un evento que voy a realizar, y yo realizo el evento y la banda no se presentó a ejecutar su obligación, como acreedor carezco de sentido de que venga la banda y me diga, bueno, mira, la verdad no pude venir, pero vengo el sábado que viene. No, la fiesta era ayer y ya realicé la fiesta, con lo cual la presentación de la banda otro día no admitiría, no satisface el interés y por lo tanto no se daría una situación de mora. Esas situaciones donde el plazo de cumplimiento que tiene un deudor es esencial, significa que no admite un cumplimiento tardío. Por lo tanto, ahí no puede haber mora. Eso es un incumplimiento absoluto y total. El otro caso, que seguramente se los habrán citado, es el caso de la torta de boda, que es la misma situación. Una pareja se casa, la torta no aparece el día de la boda, con lo cual esa pareja pierde interés en el cumplimiento, porque era una obligación de plazo esencial. Y ese plazo esencial es lo que configura el incumplimiento absoluto. Hay un plazo esencial y hay una carencia de interés del acreedor o los acreedores en un cumplimiento posterior. Hay otras formas de incumplir. Una de ellas, la que hablábamos recién, además del absoluto, el incumplimiento relativo. Y ahí entramos de lleno en el tema de la mora. Admite la posibilidad de que sea cumplido más tarde. Por supuesto que ese cumplimiento tardío tiene consecuencias para el deudor. Va a tener que pagar algo más que lo que debe, porque no está cumpliendo en tiempo. Eso más de lo que debe puede ser que se haya pactado o no. Si se pactó lo que ha de pagar el deudor por cada día de retardo, por ejemplo, eso configura lo que llamamos una cláusula penal. Es una cláusula que está en el contrato y que prevé los daños y perjuicios anticipados que deberá abonar el deudor, además de la prestación principal, por la demora o por el retardo en el cumplimiento. Eso es lo que se configura como cláusula penal moratoria. La cláusula penal puede estar presente o puede no estar presente. Si no estuviera presente, entonces será en el ámbito judicial donde se va a determinar qué es lo que habrá que pagar, qué es lo que el deudor tendrá que pagar por no haber cumplido la prestación en término. Y finalmente, hay otra forma de incumplir. Cuando se cumple una prestación de modo defectuoso. ¿Esto qué quiere decir? Si se trata de entregar una cosa, esa cosa no está en las condiciones pactadas. ¿Qué opción tiene el acreedor acá? Bueno, el acreedor podría recibir igualmente esa cosa defectuosa y hacer una reserva de reclamar por lo que corresponde en virtud de que la cosa no está en las condiciones pactadas. Por lo tanto, el deudor que paga con algo que no está en condiciones, el acreedor lo puede aceptar, hacer reserva de que la cosa está defectuosa y por lo tanto ese pago no es liberatorio para el deudor. Bien, hasta acá tenemos las tres formas grandes esquemas de incumplimiento. Esto yo les diría, es un ABC de la bolilla de efectos de las obligaciones. El deudor incumple de manera absoluta o incumple de manera tardía o retrasada o incumple de manera con la cosa defectuosa. Ahora vamos a entrar a la mora, que, insisto, es el incumplimiento tardío, pero además imputable.
Esto lo repito millones de veces todos los años y pueden creer que viene un parcial y ponen retardo en el cumplimiento y el tema de la imputabilidad no aparece. Por lo tanto, lo señalo con énfasis porque no es un detalle. Hacia la mora. ¿Dónde la tenemos prevista y por qué? La tenemos prevista en el capítulo del pago. Nosotros pago lo vamos a ver como medio de extinción de las obligaciones, cuando lleguemos al final de obligaciones. ¿Pero por qué lo vemos ahora? Porque el pago, a diferencia de otras formas de extinguir una obligación, es fundamentalmente la forma de cumplirla. Entonces, cuando hablamos de ese pago entendido como entregar dinero o una obligación de dar una cosa o una cantidad de cosa o de realizar un hecho. Eso es pago, ¿sí? En cualquiera de estas variantes. Ahora, como es una forma de cumplimiento, vemos la mora cuando estamos tratando los efectos de las obligaciones, es decir, seguidamente a los efectos de las obligaciones. Pero ustedes metodológicamente tienen que ir al código, al capítulo del pago. De igual manera, cuando ven la mora del acreedor, también la van a encontrar, con la particularidad que el nuevo Código Civil y Comercial trata junta, digamos, en el mismo artículo, hace referencia de la mora del deudor y a la mora del acreedor. Sin embargo, aunque tienen muchos puntos comunes, tienen sus características diferenciales, y esto es importante. A su vez, el tema de la mora está previsto cuando hablamos en particular, y eso toca el segundo parcial, que son las obligaciones dinerarias. Y también volvemos a hablar de la mora en lo que hablamos recién, que es la cláusula penal, cuando las partes en una cláusula del contrato acuerdan cómo será la responsabilidad o los daños y perjuicios si ocurre la mora. Eso es la cláusula penal moratoria. Bien, dijimos el elemento objetivo, el retraso, la imputabilidad del deudor, dolo culpa, subjetivo, el interés del acreedor, yo acá se los resumo en varios ítems, y el elemento formal de la interpelación, que puede estar presente o no. Depende fundamentalmente del tipo de plazo que se ha pactado. Ahí presten atención. Cuando el código habla de tipos de plazo y qué ocurre en la mora, eso les aseguro que en algún punto del parcial va a estar. Y si no me dirán, pero es lo más probable, porque uno de los puntos particularmente importantes de la mora es ver cómo funciona según el plazo fijado o no fijado. Bien, hablamos de que hay mora con distintas clases. Bueno, por el sujeto, la mora, como dijimos, puede ser del deudor o del acreedor. Ahora, acá viene, como se denominaba ya desde la época de Vélez Sarsfield, en qué caso la mora requiere una interpelación, quiere decir que el acreedor constituya fehacientemente en mora al deudor, o cuando, por la situación de la obligación, esa mora se constituye ex re, es decir, no es necesaria la interpelación y por lo tanto es lo que denominamos automática. Vence el plazo y cae en mora el deudor. ¿Por qué es importante determinar en qué caso tiene que haber interpelación o en qué caso la mora es automática? Porque si es automática, el deudor se constituye en mora desde que el plazo vence. Ahora, si hay que interpelar, hasta que el deudor no recibe esa notificación fehaciente, toma conocimiento de ella, no empiezan a producirse los efectos de la mora.
que pueden ser los intereses en una obligación dineraria o los daños y perjuicios que la mora genera. Entonces, el momento desde el cual esa mora del deudor le trae consecuencias patrimoniales que se anexan a lo que debe como prestación, va a quedar determinado si es mora automática desde el vencimiento del plazo mismo. Y si se necesita interpelación, hasta que esa interpelación no llega a conocimiento del deudor, no empiezan a correr los efectos de la mora. Por eso es importante saber si la mora es automática o no. Bien, si hay alguna duda, por más que estemos grabando, se puede interrumpir. Este es un artículo clave. Profe, ¿lo del plazo tácito también entra en automática? Bueno, el plazo tácito depende, digamos, si tenemos una situación donde surge de las circunstancias de la contratación cuál es el plazo, podría entenderse como tal. Pero ¿qué pasa? Es un plazo indeterminado, con lo cual tiene que estar muy claro en la obligación que las partes entienden, comprenden y saben que es tácito y cuándo ocurre. Vamos a verlo ahora con detenimiento, porque este es el artículo que nos va a hacer entender cómo funciona la mora. Cada uno de estos supuestos yo les pido que lo tengan muy en claro para el parcial. Primero, el caso del plazo cierto y expreso, donde el código no tiene ni tuvo con Vélez ninguna duda. Aunque Vélez decía, bueno, la regla es la mora con interpelación, decía al principio como si fuera un principio contrario al actual, ¿no? Mora, bueno, primero con interpelación, salvo que exista plazo cierto y expreso. Ahora, ni con Vélez ni en el Código Nuevo hay ninguna duda que cuando el plazo es cierto, ¿qué quiere decir? Está determinado y es expreso, que quiere decir está fijado de modo escrito para las partes, no hay ninguna duda que la mora es automática. Pero acá tenemos que tener cuidado haciendo una observación. Yo podría contratar con otra persona que debe pagarme una suma de dinero el 20 de agosto de 2022. Ese es un plazo cierto y expreso. Lo convinimos, fijamos que es el 20 de agosto y lo ponemos por escrito en el contrato. Ninguna duda. Ahora, si pactáramos que dentro el plazo vence a los 40 días corridos desde la firma del presente contrato, yo no estoy poniendo que es, supongamos que los 40 días se dieran el 1 de julio de 2022. Yo no estoy proponiendo que se cumple el 1 de julio, pero al decir 40 días contados a partir del presente, estoy fijando un plazo expreso y cierto. Entonces, si a ustedes les llegaran a poner un ejemplo con una fecha exacta, día tal, de tal mes, de tal año, es plazo expreso y cierto. Ahora, si dijeran tantos días a contar desde la firma de este contrato, también es un plazo expreso y cierto. ¿Por qué? Porque no cabe ninguna duda que llegado el día 40 a contar desde el día que firmamos, vence la obligación. Profe, En pero si esos está casos, supeditado, si está sí. supeditado a un acontecimiento futuro, también era automática, ¿no? Aunque no sea cierto. A ver, ahí tenemos que ver si es plazo incierto o si es plazo indeterminado. Vamos a ir a ver ahora esas variantes. ¿Por qué? Por eso digo, cuando hablamos de plazo cierto y expreso, primero va a ocurrir, porque si sujetamos una obligación, algo que puede ocurrir o no, eso no es un plazo, es una condición.
Y con una condición funciona diferente. Yo podría decirte, te voy a regalar tal cosa si te recibís de abogada si te recibís de abogada. Bueno, es un evento que estoy segura que va a ocurrir, pero digo que en cualquier persona uno dice, bueno, puede ocurrir o puede no ocurrir. Con lo cual eso no es un plazo, es una mera condición. Para que el plazo genere la mora, tiene que ser un acontecimiento futuro y cierto, es decir, el acontecimiento sí o sí se va a tener que dar. Si ese acontecimiento, sea el día, mes y año que se dará, es un plazo cierto y expreso. La mora es automática, quiere decir, el 20 de agosto de 2022, si no me pagó el deudor, inmediata y automáticamente entra en mora. Si yo digo, esto se va a pagar, si convenimos, se va a pagar a los 40 días contados a partir de la celebración de este contrato, también es plazo expreso y cierto. Cumplidos los 40 días, la mora es automática. Ahora, el código mismo, a medida que da las opciones, empieza a dar variantes, algunas no tan claras. Vamos a tratar de dar la mayor claridad a esto, cómo funciona por lo menos en la mayoría de la interpretación de la doctrina. Hay obligaciones sujetas que yo subrayo acá cada una, plazo incierto. El plazo incierto, que es los ejemplos que cito, por ejemplo, cuando muera tal persona, en la próxima lluvia, en la próxima nevada, bien, en tanto acostumbre a nevar, porque si yo digo en la próxima nevada y nunca nieva, más que plazo es condición. Entonces, plazo incierto es el plazo que va a ocurrir necesariamente. Si hay dudas de que ocurra o no, eso es condición. No entra acá. Ahora, ¿qué es lo incierto? Lo incierto es cuándo va a ocurrir lo que no sabemos cuándo. Es cuándo. Ejemplo, esta deuda se va a pagar cuando muera tal persona. Va a ocurrir. Lo que ocurre es que la mora, ¿cuándo debería empezar a correr? Y primero tiene que fallecer esa persona o tiene que llover, ¿no? Si fuera el caso. Con lo cual, va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Esa situación en donde las partes fijan ese tipo de plazo, ¿hace nacer la mora? Bueno, hay una gran parte de la doctrina, y yo diría que es la postura aceptada, más amplia, que considera que la mora es automática. Es decir, te pago cuando llueva. Llueve. Bueno, la mora automática. Hay un sector de la doctrina que dice, es conveniente interpelar para constituir en mora. Por las dudas, digamos, ¿no? Pero la cuestión es que acá se debate, ¿es automática o es interpelación? Y como yo sugiero, cada vez que algo se debate es ir a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Interpelar. Y no me queda ninguna duda que si le mando la carta documento intimando al pago, ya lo estoy constituyendo en mora. Bien, cualquier duda lo vemos. Entonces hay un plazo cierto y expreso y hay uno incierto. El plazo per se es cierto, va a ocurrir. Lo incierto es cuándo va a ocurrir. Cuando ocurra, bueno, una parte de la doctrina dice es conveniente interpelar, intimar para constituir en mora al deudor. Otra parte dice, bueno, no haría falta. Ocurrió ese hecho futuro incierto en cuándo ocurriría y ya está constituido en mora. Ahora, el código no se queda ahí y va a otros casos. Lo hacía Vélez también, pero con una terminología un poco más confusa, porque incluso Vélez tomaba el caso de la obligación sin plazo.
Y eso se ha querido corregir hoy. Hay otras obligaciones que ustedes las pueden encontrar denominadas de dos formas distintas. La obligación de plazo indeterminado tácito, si lo ponen así está perfecto, o la obligación de plazo tácito, si el indeterminado les mezcla la cosa. Entonces dice, bueno, plazo cierto y expreso, o plazo incierto, o plazo tácito. Y borro el indeterminado por aquí para que no se me confunda con el supuesto que viene. Lo fundamental es que es tácito. ¿Y qué es tácito? Es cuando las partes no fijaron un plazo expreso y cierto, pero hay circunstancias de la contratación que indican y de las cuales surge sin dudas cuál es el plazo. Por ejemplo, y este suelen ser ejemplos en los parciales, ¿no? Se decide comprar mercadería que va a ser traída desde Salta a La Plata. Entonces, en esos contratos, por los usos y costumbres, el traslado de esa mercadería tarda una semana. No está puesto, pero como es uso y costumbre que el traslado de esa mercadería que compra el deudor tarda una semana del camión que viene desde la Salta a La Plata, las partes saben que ese es el plazo. No ponen, bueno, mira, en una semana llega la mercadería. Ponen, bueno, se compromete a traerme la mercadería de tal lugar a tal lugar. Conociendo las partes, las circunstancias, y cuando eso surge del propio acuerdo, ese es un plazo tácito. No es que no pusieron un plazo, simplemente se remite o se entiende que hay un plazo que deviene de las propias circunstancias de la contratación. Ahora, como esto no es tan certero o puede dar alguna duda, sí se indica la interpelación. Yo contrato con Flavia. Flavia me va a traer mercadería desde Salta a La Plata. Normalmente tarda una semana. Y sabemos por usos y costumbres que tarda una semana. Eso es un plazo tácito. Ahora, si no me llega la mercadería y pasaron 10 días, yo voy a intimar para constituirla en mora, Flavia. La ley lo recomienda, porque no está tan claro, no está dicho, es tácito. Ahora sí, lo que habilita al acreedor es a interpelar pasando ese tiempo tácito. Por eso les doy el ejemplo del transporte de la mercadería, porque me parece que es bastante claro. Es un plazo que surge de las circunstancias de la contratación, pero no está dicho. Entonces, para constituir en mora, espero la semana, no puedo intimarlo antes de la semana, que es el plazo tácito. Pero pasada la semana, ya estoy habilitado como acreedor para interpelar al deudor y si no la entrega, entonces lo constituye en mora. Por lo tanto, ahí no es automática. No se constituyó la mora automática pasada la semana. ¿Por qué esto es importante? Reitero, porque determinar desde cuándo se origina la mora es determinar a partir de cuánto vamos a contar los intereses o los daños y perjuicios que le tiene que pagar el deudor porque cumplió tarde. Y además de que cumplió tarde, le es imputable. ¿Qué significa que le es imputable a modo de culpa o de dolo? Que no puso la diligencia necesaria para cumplir como debía y que no tiene ninguna causal de excusación que le permita eximirse de responder. Finalmente, tenemos el supuesto del plazo indeterminado propiamente dicho. ¿Qué es lo esencial acá? ¿Qué es lo que Vélez trataba como la obligación sin plazo? Se entendió que era mejor poner un indeterminado propiamente dicho. ¿Por qué?
porque son los casos en donde las partes no fijan un plazo, lo dejan para más adelante. No lo fijan al comienzo de la obligación. Por ejemplo, alguien que diga, bueno, no fijamos todavía el plazo porque yo estoy esperando que me otorguen un préstamo, entonces después vamos a determinar el plazo de la obligación. Ahora pasa el tiempo y ese plazo no se puede fijar o no es fijado. Entonces, ¿qué recurso tiene el acreedor en esta situación? Recurrir a la justicia y pedirle a la justicia que fije un plazo, que sea el juez el que fije un plazo. ¿Sí? Perdón, un ejemplo de esto puede ser lo que sucede en algún préstamo entre familiares, entre hermanos, por ejemplo, que no Sí, fijan podría un ser. plazo y No ponen posteriormente, plazo. exactamente. Sí, exacto, no ponen plazo. Entonces Otro dice, no, ejemplo. mira, no pongo plazo porque espérame que me van a dar un préstamo o resuelvo una cuestión y lo pago. Entonces pasa el tiempo y ¿qué hace la otra parte? Recurre a la justicia. Señor juez, acá tengo la obligación de fulano de tal que me debe tal cosa. No está fijado el plazo. Está indeterminado. Señor juez, fije usted, de acuerdo a la obligación que constituimos, cuándo debe ser cumplida. El juez va a fijar un plazo. Pero ¿qué se hace? Y esto ya es una cuestión procesal, pero es importante saberla. Para ahorrar tiempo, el hermano que prestó el dinero, o quien fuera que prestó el dinero, no solo inicia una demanda de fijación de plazo, sino que acumula la pretensión de cumplimiento para ahorrar tiempo. Porque si no, ¿qué podría ocurrir? Que el juez fija un plazo, entonces después tiene que venir el acreedor, fijado el plazo, a reclamar por la mora, porque no se cumplió con el plazo. Entonces se acumulan las dos acciones y se ahorra trámite procesal. Por supuesto que una vez el juez primero tiene que fijar plazo, porque nada se puede hacer cumplir si no tiene un plazo, ¿no es cierto?, que venza y por lo tanto haga exigible la obligación. Si la obligación, si no está vencida, no es exigible. Entonces, acá se determina, bueno, el juez fija el plazo, sentencia de fijación de plazo, o resuelve la fijación de plazo. A partir de allí, correrá la mora para el deudor. Si corre mora, el deudor no cumple, si yo pedí como parte interesada que se fije el plazo y acumulo la acción de cumplimiento, no necesito iniciar otra demanda para pedir el cumplimiento. Si hay alguna duda. Una vez que el juez fija el plazo, pasa a ser una obligación de plazo determinado. Exactamente. Con lo cual, si el juez dijo, esto tiene que cumplirse en el término de 40 días a partir de la presente, está poniendo un plazo expreso y cierto, con lo cual, pasado el mismo, se constituye mora automática. Y si no cumple el deudor, y el acreedor ya pidió, acumulando la acción de fijación de plazo, el cumplimiento, entonces podrá pedirle al juez que ejecutar esa obligación y cobrar lo debido más si son intereses moratorios, si fueran pactados, o lo que el juez estime como consecuencias moratorias por el incumplimiento. Profe, y cuando el código dice que si hay duda entre el plazo, si es tácito o indeterminado, se considera tácito. ¿En qué? No me imagino cómo puede haber duda, ¿en qué ejemplo? Claro. Lo que va a tener que observar el juez allí es si hay indicios, si surge de la contratación, de las circunstancias de la contratación, que existe un plazo. Si no hay nada que le haga observar eso, entonces va a ser indeterminado. Ahora, tiene que surgir de las circunstancias de la contratación que hay un plazo tácito. Si no,
va a ir al de indeterminado propiamente dicho. Y ahí, a diferencia del tácito, es el juez, a pedido de parte, que va a fijar el plazo. Y si no se cumple el plazo, se da lugar a la mora. Fíjense que estamos viendo 4 casos distintos. Y para esto, y recordarlo, porque los ejemplos que se den o las preguntas que se hagan puede tener mucha vinculación, ustedes tengan en claro separar el plazo expreso y cierto, el plazo tácito cuando surge de la naturaleza. Cuando el plazo está incierto, va a ocurrir, no sabemos cuándo. Y ahí se dice, bueno, se sugiere o se recomienda interpelar. Y el plazo indeterminado, propiamente dicha, que es lo que Vélez decía, la obligación sin plazo, que no es sin plazo, las partes no la fijaron. Entonces, el interesado le pide al juez que lo fije. Profe, aparte de eso, a nosotros nuestro profesor nos había dado otra variante, que era la obligación de plazo indeterminado genérica, que es que como no se va a poder determinar nunca, se pide directamente la indemnización. Claro, lo que pasa es que si no se puede determinar nunca, ya previamente a eso has intentado la fijación judicial de plazo. Salvo que ya haya una absoluta imposibilidad de cumplimiento o estemos en un supuesto en donde carece de interés el acreedor. ¿Sí? Que puede ser ejemplos, por ejemplo, cuando hay una frustración del fin de la contratación. No sé si les habló puntualmente de eso. ¿Sí? Pero son casos más específicos y que tienen que ver con algunas variantes que no está contemplada en el código, porque no se entiende de las corrientes, digamos. Habría que ver qué situación. ¿Te dio algún ejemplo puntual para No, poder referir? no. Ahora no recuerdo, pero me queda claro igual, es como un último paso, Y es como, claro, porque un último. además, si no hubiera ninguna posibilidad de fijar plazo, parecería que estamos entrando en un ámbito de imposibilidad sobreviniente de un cumplimiento, o porque se frustra un fin de un contrato. Digamos, ya estamos en otros supuestos que exceden los que la ley puntualmente contempla para los casos que acostumbran a suceder, ¿no? Muchas veces son contribuciones de doctrina, pero no es lo que específicamente nos está planteando el Código Civil y Comercial. Con lo cual yo les diría, y para un estudio profundo está bárbaro, pero no se mezclen. Les sugiero tener en claro los casos de mora que está planteando el código, que son los que se Profe, aplican. en el caso este de la obligación genérica, yo estoy en la misma comisión, dijo que un ejemplo era cuando él decía, bueno, te pago cuando mejore la fortuna. Y él dijo como nunca íbamos a saber cuándo, entonces directamente no había plazo, te interpelé, no me pagaste, y el juez no hace falta que fije nada porque directamente me vas a tener que indemnizar. Claro. El caso puntual que estás tratando es un caso que suele generar el debate si es plazo o es condición. La mayoría de la doctrina entiende que es plazo, el mejoramiento de fortuna. Pero si pasa el tiempo y no mejora de fortuna, entonces, digamos, no hay posibilidad ahí de cumplimentar el plazo. Ahora, yo te diría que como primera medida recurrís al juez y le pedís fijación de plazo. Pues sí, bueno, está bien, planteó cuando mejore de fortuna, pero eso no está ocurriendo, pasa el tiempo y le pido, señor juez, que fije plazo. Digamos, no se me ocurre otra variante para eso.
Profe, Sí. no, me quedó una duda. Entonces, en el plazo incierto, que es por interpelación, El plazo incierto está debatido, pero hay una parte de la doctrina que recomienda ante la duda hacer la interpelación. Porque si vos decís, esto se va a pagar en la próxima lluvia, lo que se puede debatir, está bien, uno puede decir, bueno, es como raro, pero lo que se podría debatir es, bueno, pero ¿llovió o goteó un poquito? ¿No es cierto? Entonces, determinar el hecho que da lugar a la mora como mora automática puede generar dudas. Por eso hay una postura amplia que dice la mora es automática y hay otra que hay que tenerla en cuenta, que es ante la duda se intima, se interpela, pero está debatido. o sea, Hay casos, cualquiera de los digamos, conviene interpelar, porque no está Claro. tan claro el momento en que eso sucede. Ok, gracias. Pero bueno, con el ejemplo que daban recién del pago a mejor fortuna, que el código lo prevé también en el capítulo del pago y tratando no como un supuesto de condición, sino como un supuesto de plazo, cuando mejore de fortuna. Pero puede ocurrir, como decía alguien que no sé quién es, que me comentó que está muy bien, que puede que no ocurra nunca. Ahora, ¿eso entendemos que es un incumplimiento absoluto? ¿O nos queda la posibilidad de recurrir a lo judicial para que fije un plazo? Y yo tengo otra consulta con respecto a las obligaciones de plazo indeterminado tácito. Porque Sí. yo tenía entendido que nuestra profesora nos había dicho que conforme a la buena fe y a los usos y costumbres, Sí. El deudor y el acreedor se podían poner de acuerdo en una fecha previa a la interpelación, para no tener que llegar a eso y que se transforme en una mora automática. Si hicieran eso, supongamos en el caso del transporte de mercadería. Mirá, está tardando la mercadería en llegar, no llega. Yo por uso de costumbre es una semana, pero por ahí le agarró una tormenta, tarda un día, 2 días. ¿Qué hago? ¿Lo intimo? O por ahí conversamos, decimos, bueno, mira, hagamos una cosa, fijemos un plazo de acá a una semana para que cualquier cosa se configure la mora automática. Ahora, eso es como reconvenir las condiciones, ¿no? Digamos, de movida, entendimos el plazo tácito. Ahora, el plazo tácito necesita de interpelación, porque no está claro cuándo va a ocurrir. Sabemos que por usos y costumbres puede ocurrir en una semana, 8 días. Por eso es que el acreedor, sí, salvo esta opción, que se ponga de acuerdo con el deudor en fijar un plazo expreso y cierto, pero no lo fijaron de movida. Entonces, ¿qué herramienta más, a mi modo de ver, más eficaz tiene el acreedor? Interpelar. Profe, la interpelación es la constitución en mora propia, ¿no? Tiene los efectos. Sí. Y la Vamos a intimación verlo. no. Vamos a verlo Porque como porque mencionamos intimar, interpelar, se me mezcla. sí, es lo mismo, digamos. Podemos denominarlo interpelar o intimar. Ahora, más allá de que lo llamemos interpelación o intimación por mora, vamos a ver, y acá les puntualizo de qué se trata, y seguidamente vamos a ver qué requisitos tiene que tener para hacer verdaderamente una interpelación. Porque si yo le mando a alguien, bueno, le recuerdo que usted me debe, no lo interpelo, y por lo tanto no lo constituyo en mora. Entonces, la interpelación es un acto formal, quiere decir, necesitamos ciertos requisitos para que sea fehaciente y que cuando vayamos a la judicial y le digamos, señor juez, me debe esto, pero además intereses moratorios, me debe tanto, pero además intereses moratorios, y lo interpelé, esa interpelación sea útil y fehaciente, porque si no, no lo constituía en mora.
no es solamente mandarle una notificación de que me debe. Debe responder a ciertos requisitos para dar lugar a los daños o a los intereses moratorios. La interpelación, ¿por qué decimos que es un acto unilateral? Porque es el acreedor, por su propia voluntad, que interpela o intima al deudor. ¿De qué manera lo puede hacer? Lo puede hacer extrajudicialmente, que es lo que conocemos la interpelación por carta documento. Le manda el acreedor al deudor una carta documento con ciertos requisitos que vamos a ver, y a partir de la recepción por parte del deudor de esa notificación va a quedar constituido en mora. Ahora, puede ser que el acreedor no haya interpelado extrajudicialmente, es decir, no le haya mandado una carta documento exigiéndole, incoándolo al deudor a cumplir. Inicia directamente una demanda judicial. Entonces, cuando inicia la demanda judicial, reclama la prestación. ¿Y desde cuándo van a correr intereses moratorios si no es automática la mora y no interpeló? A partir de la notificación al deudor de la demanda judicial. Esa intimación judicial es lo que va a dar lugar a los efectos de la mora. Si hay alguna duda, vamos de nuevo. Quiero decir, se interpela extrajudicialmente cuando en los supuestos que hablábamos, bueno, no hay mora automática, entonces hay que intimar al deudor, hay que interpelarlo por mora para constituirlo en mora. Entonces, el acreedor le manda extrajudicialmente, confecciona o hace confeccionar con abogado una carta documento y lo interpela y lo intima al cumplimiento. A partir de que el deudor recibe la interpelación, eso comienza a producir los efectos de la mora, es decir, las consecuencias económicas de la mora, que se van a unir a la prestación que se debe. Ahora, si inicia la demanda el acreedor y tiene mora automática, ningún problema, los intereses moratorios o los daños moratorios ya corren desde el plazo cierto y expreso por mora automática. Ahora, si no interpeló extrajudicialmente, ¿desde cuándo se generan las consecuencias por la mora? Desde que se notifica la demanda judicial, que es la manera que el deudor toma conocimiento y se considera interpelado o intimado. Entonces, esto que lo grafico de manera más práctica, nos lleva a decir lo teórico, que es un acto jurídico unilateral, es decir, es voluntad del acreedor intimar y constituir en mora al deudor. Es formal y fehaciente. Alguien podría decir, ¿se puede intimar verbalmente? Sí, el problema es la prueba. ¿Qué prueba te queda de eso que lo interpelaste? Si vos tenés que recurrir luego a un juicio para reclamar lo que te debe el deudor con la prestación principal más los intereses por mora, necesitas probar que está constituido en mora. Si tenés plazo incierto y expreso, no hay problema, porque ya se constituyó en mora mostrando el acuerdo, el contrato, con el plazo cierto y expreso. Pero si debías interpelar, vas a tener que probar que lo interpelaste. Entonces, la prueba se puede hacer de mejor manera si se lo hace de manera escrita y por carta documento. ¿Por qué se aconseja? Porque tenemos comprobante de la recepción, de que salió y de que es recibida. ¿Por qué decimos que una intimación que se realiza, una interpelación escrita, carta documento que va al deudor, ¿por qué tiene que ser recepticia? Porque no se considera los efectos de una intimación desde que se hace o desde que se envía.
El acreedor no podría decir, bueno, señor juez, yo le voy a probar que interpelé al deudor, porque no hay mora automática, y por lo tanto, como le envié en tal fecha la carta documento intimándolo, ya corren desde allí los intereses moratorios. No, el efecto de la mora se va a producir una vez que se pueda acreditar que la recibió el deudor, que tuvo conocimiento de esa interpelación. Por eso es recepticia. Ahora, ¿qué pasa si recibe la carta documento el deudor, no él de manera personal, sino alguien de su familia? Bueno, se considera recepticia de todas maneras si esa interpelación se comprueba que fue al domicilio del deudor y que aun cuando el que abrió la puerta no es el deudor, está notificado. No puede decir no tengo conocimiento si lo recibe su mujer, su hijo, hasta la señora que a lo mejor se ocupa de tareas domésticas. ¿Sí? Entonces, recepticia significa que se considera interpelado y por lo tanto los efectos de la mora van a surgir una vez que toma conocimiento el deudor de esa interpelación. No basta comprobar que se ha enviado, quiere decir, los efectos de la mora no van a correr desde que es enviada la interpelación, sino desde que es recibida. Y finalmente lo que acabamos de decir, si no se interpeló por una carta documento de manera extrajudicial, se considerará interpelado el deudor cuando reciba la notificación de la demanda de cobro que haga o de cumplimiento de contrato que haga el acreedor. Desde el momento en que recibe la notificación de la demanda, ahí queda interpelado. Esa es una interpelación judicial. Si no se hizo antes extrajudicial, las consecuencias moratorias, es decir, aquello más que tendrá que pagar el deudor, se va a calcular desde la fecha en que se recibió la notificación de la demanda, porque no hubo una interpelación extrajudicial anterior. Profesora. Sí. Una consulta. ¿Qué sucede si la persona, sabiendo su condición de moroso, Sí. rehúsa recibir e instruye a todos los que están en el domicilio de no recibir la carta documento? ¿El hecho de que vaya el personal del correo hasta el lugar tiene algún efecto? Bueno, en ese caso habrá que insistir, o bien cuando se inicia la demanda, se pide al oficial notificador, bueno, hoy hay medios electrónicos para la notificación, ¿no? Pero en tanto lo que se verifique es que el domicilio del deudor es el que le corresponde, por ejemplo, si es el denunciado en el contrato, mal podría negar el deudor quedar notificado si la notificación llegó al domicilio que él denunció en el contrato que firmó. Con lo cual ahí difícilmente lo va a poder obviar. Y allí, quien notifica podrá dejarlo, la notificación, en dicho domicilio, no obstante que nadie la reciba. Ocurre, y esto se lo comento, es cuestión más procesal, pero muchas veces cuando uno intenta notificar y el deudor se niega a recibir, pide la notificación bajo responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que el acreedor está seguro que ese es el domicilio, con lo cual pide que quede notificado allí y asume las consecuencias si fuera inexacta la denuncia del domicilio o mal notificado. Lo hace bajo responsabilidad. Es un recurso importante para aquel acreedor que está convencido, que sabe fehacientemente. Lo puede probar de muchas maneras. Supongamos que no estuviera en el contrato fijado el domicilio actual del deudor, bueno, podrá pedir un informe a la Junta Electoral para determinar cuál es el domicilio
que está allí denunciado como actual domicilio de esa persona. Es decir, existen recursos ante la negativa del deudor para que quede de todas maneras notificado. Pero cuando esto ocurre en el ámbito judicial, el acreedor asume la responsabilidad si está notificando mal. Bien, fíjense que además de dar una idea de qué es la interpelación, tiene que tener un cierto contenido. Primero, expresa y categórica. Quiere decir, no se intima diciendo, le recuerdo que usted me debe, no se olvide, sino que expreso y categórico es lo que normalmente vemos en una notificación. Intimo a usted a que en el plazo de tanto tiempo cumpla con la prestación pactada en tal contrato en la cual se obligó a entregarme tal suma de dinero o tal cosa determinada. Expresa y categórica. Quiere decir, de lo que después, si esto va a cuestión judicial, el juez va a observar, no queda ninguna duda de que está interpelando el acreedor. Otra cuestión que tiene que estar en esa notificación es de qué obligación se trata, porque podría decirle el acreedor, está claro quién es el legitimado activo acreedor y quién es el legitimado pasivo deudor. Y hay una interpelación expresa y categórica, pero no se detalla en esa notificación a qué obligación se refiere, con lo cual es deficiente como interpelación. Habrá que poner, no dar por supuesto nada, habrá que poner referido a la obligación que se constituyó en el contrato de tal fecha, con vencimiento en tal fecha, donde el deudor como prestación principal se obligó a pagar tanta cantidad de pesos. Es decir, la obligación de la que se trata, la prestación comprometida, tiene que estar también clara. Y además vencida. No podría fehacientemente un acreedor constituir en mora si no venció el plazo, por ejemplo. O intimar si hay un plazo indeterminado y no pidió la determinación judicial del plazo. Entonces, otro de los requisitos es que la obligación esté vencida, quiere decir, en condiciones de exigibilidad. No se puede hacer una interpelación anticipada de una obligación que aún no es exigible. ¿Sí? Cooperación del acreedor. ¿Por qué lo ponemos acá? Porque si no hay cooperación del acreedor, se puede dar la situación inversa. Un deudor que quiere cumplir y que hace lo posible y va al domicilio del acreedor a cumplir o al domicilio pactado y el acreedor no lo recibe. Entonces, ¿qué está impidiendo con su falta de colaboración el acreedor? El cumplimiento y la liberación del deudor. Ahí es donde la cosa cambia de faz y es el deudor, para no quedar constituido en mora, el que pide consignar el pago judicial o extrajudicialmente, si se trata de suma de dinero, sino solo judicialmente, y de esa manera hacer pasar de la mora del deudor a la mora del acreedor. Ahora, para anticipar esto, el deudor, para poder constituir en mora al acreedor y que eso sea eficaz, el depósito judicial o extrajudicial, si elige esa vía y es una suma de dinero, tendrá que ser íntegra, es decir, cumplir efectivamente con lo debido. Y si el deudor ya estaba en mora, ¿puede consignar el pago? Sí, pero debe depositar o consignar a favor y en pago del acreedor no solo la prestación, sino los intereses moratorios que se hayan devengado, si es que ya está en mora.
espero, digamos, voy metiendo temas, pero para no irme del hilo, y en todo caso pasamos luego a la constitución en mora del acreedor para ver cómo funciona esto de un posible deudor en mora que va a consignar. La cuestión es, sí, que el contenido de una interpelación, para ser eficiente, expresa y categórica, como les dije, intimo a usted a que en el plazo de tantos días o tantas horas, ahí viene otro tema. Le tiene que poner el acreedor un plazo de cumplimiento cuando lo interpela, pero ese plazo tiene que ser razonable. Quiero decir, la obligación necesita una interpelación y el acreedor lo hace esa interpelación, pero pone al deudor lo intimo a cumplir en el plazo de 5 horas. No es un plazo razonable. A veces se habla de 72 horas, 5 días, depende la naturaleza de la prestación, si es entregar una máquina, si es entregar mercadería, si es entregar una suma de dinero. El plazo tiene que ser razonable, de posible cumplimiento. Profe, ¿el cumplimiento posible tiene que ver con el plazo también o con otra cosa? Porque yo tengo anotado que un requisito es el cumplimiento posible. Sí, claro. Si el cumplimiento, ¿por qué? Porque puede haber causales que impidan al deudor cumplir y que no le sean imputables. Ahí es donde la imputabilidad tiene tanto que ver. Quiere decir, si alguien no cumple en plazo, tenía que entregar una bicicleta y vino un huracán y destrozó la bicicleta o voló la bicicleta, bueno, tendrá que alegar el caso fortuito que le hace imposible el cumplimiento y que no le es imputable. Es algo imprevisible, inevitable, externo, los caracteres del caso fortuito que vieron. Con lo cual, en ese caso, estará justificada la conducta del deudor. Por lo tanto, si es un caso fortuito, no le es imputable. Entonces, el retardo en el cumplimiento alcanza para la constitución en mora, volvemos al principio. No, le tiene que ser imputable. Si hay si una no le es situación de imputable, caso ¿lo demuestra él? No, es el propio acreedor el que tendrá que demostrar la culpa del deudor. Y el deudor, para eximirse, tendrá que acreditar que ha habido un acontecimiento fortuito, que siempre el caso fortuito, recuerdan, y ya que estamos lo repasamos, es un acontecimiento imprevisible, algo que no acostumbra a ocurrir, inevitable, no están las posibilidades del deudor evitar esa situación, externo, es decir, no tiene que ver con el riesgo propio que ha puesto el deudor en la situación, y por lo tanto su conducta es el propio deudor el que va a tener que justificar que no cumplió, no porque no quería o porque es negligente o doloso, sino porque no podía, porque hay un acontecimiento que lo exime. Está bien eso que te han aclarado en clase. Y lo aclaro con esto. Entonces, obligación vencida, exigible, la cooperación del acreedor, ¿por qué? Porque el deudor que quiere cumplir y el acreedor no colabora puede dar lugar a la situación inversa, a la mora del acreedor. Y la legitimación, es decir, quien interpela tiene que ser legítimamente el acreedor con derecho a cobro y el intimado, el deudor que debe la prestación. Cualquier interpelación que se realice tiene que cumplir estos requisitos, porque si no, no es fehaciente. Voy a dejar de grabar acá para que no se haga tan largo y vuelvo a abrir un espacio de grabación